Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother una vez más. Les saluda su hermano, su amigo Gerson Anaya. Contentos, alegres, porque Dios ha permitido que lleguemos a una semana más de estudio. Gracias por acompañarme, gracias por suscribirse y gracias por compartir también este video con aquellas personas que están estudiando estos temas. Y si hay alguien que todavía no está estudiando, compártale porque va a ser de mucho beneficio para ellos. Así que antes de seguir, les recuerdo una vez más que es importante que tengan, ¿verdad?, cada uno de ustedes el librito de lección de estudio, que también tengan algo con que apuntar, pero lo más importante es que tengan su Biblia para poder corroborar cada enseñanza. Así que no perdamos más el tiempo, vamos a orar para poder invitar al Espíritu Santo a que Él sea el que nos dirija, el que nos dé el entendimiento. Me acompañan, por favor, irreverentemente. Señor, queremos en este momento agradecerle primeramente por darnos el privilegio de tener la vida. Le agradecemos también, Señor, por haber perdonado nuestras faltas, por perdonar nuestros pecados. Y le pedimos, Señor, le rogamos que al abrir, Señor, la Biblia, al abrir nuestra mente y nuestro corazón a estas enseñanzas, que sean dirigidas por su Espíritu, que Él sea el que nos lleve al entendimiento, el que nos lleve a apreciar estas enseñanzas, pero sobre todo que nos ayude a poder practicarlas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, mis amigos, la semana ya casi está terminando, ¿verdad? Espero que hayan estudiado ustedes en casa el librito. Recuérdense que este es un estudio para repasar lo que se ha estudiado durante la semana. Así que allí está el título: Muerte en un mundo pecaminoso. Y vamos entonces a leer el versículo de memoria que se encuentra en Romanos 5:12, que dice de la siguiente manera: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Dios el Padre le confirió un honor especial a Cristo y anunció que juntos crearían este mundo, Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Cristo, y fue como conspiró contra él. Fue como empezó a conspirar este plan malvado que llevó a caer al mundo en pecado. Entonces, como él fue expulsado del cielo, o sea, Satanás decidió destruir la felicidad de Adán y Eva en la tierra y así poder causar tristeza allá en el cielo. Probablemente se imaginó que si de alguna manera podía inducirlos a Adán y a Eva a desobedecer a Dios, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia que Dios estaba extendiendo. Ahora, plenamente consciente de la estrategia de Satanás, Dios advirtió a Adán y a Eva que no se expusieran a la tentación. Esto significa que aun cuando el mundo todavía era perfecto e inocente, ya había claras restricciones para que los seres humanos las obedecieran. Y es por eso que en esta semana reflexionaremos sobre la caída de Adán y de Eva, sobre cómo el pecado y la muerte se apoderaron de este mundo y cómo Dios plantó una semilla de esperanza para toda la humanidad desde el Edén.
Pasaremos entonces ahí, acompáñenme a el día domingo. Y el día domingo el título es Declaraciones en tensión. El mundo, tal como salió de Dios, era perfecto. La muerte era una experiencia desconocida para Adán y para Eva. En ese contexto, Dios vino al jardín del Edén y les advirtió que de todo árbol del huerto podrían comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerían, porque el día que comieren, ciertamente ellos morirían. ¿Cómo se muestra la realidad del libre albedrío aún adentro de la perfección del Edén? Porque según Génesis capítulo 2, 16 y 17, es decir, ¿por qué Dios necesitaba advertirles si no podían ellos elegir libremente? Tiempo después de esta advertencia de Dios, Satanás adoptó la forma de una serpiente y también entró en el Edén. Leamos ahí el capítulo 3 de Génesis y el versículo 1 al 4 que dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahora, no vayamos tan rápido. Ahora pongámoslos en el lugar de Eva. ¿Y por qué estas palabras que la serpiente le dijo suenan bien convincentes? Porque si nosotros analizamos desde la perspectiva lógica, ¿verdad? Una lógica de perspectiva humana, el argumento de la serpiente podría sonar mucho más convincente aún que la palabra dada por Dios. Pero ¿cómo es esto? Bueno, en primer lugar, no había ninguna evidencia en el mundo natural hasta ese entonces de la existencia del pecado ni de la muerte. O sea, esto era algo que Adán ni Eva no habían experimentado visualmente. Ellos no habían visto cómo tal vez moría un animalito o tal vez moría los árboles. No habían experimentado eso. Entonces, para ellos, esto de la muerte era muy similar cuando advertimos a las personas de que este mundo será destruido con fuego, que habrá una lluvia de fuego, ya no habrá lluvia de agua, sino va a ser de fuego, y la gente simplemente no, su lógica humana no concuerda con lo que nosotros les decimos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna evidencia natural de que desde el cielo haya una lluvia de fuego. Entonces, desde la perspectiva humana, ¿verdad? Hasta ese entonces no había existencia de pecado ni de muerte allí en donde se encontraba Adán y Eva. En segundo lugar, la serpiente efectivamente estaba asegurando que comiendo el fruto prohibido los haría como dioses, dando a entender como que él mismo ya lo había comido. Ahora, dándole este ejemplo y estos argumentos a la serpiente, ¿por qué entonces Eva debería de abstenerse de poder hacer lo mismo? De poder tomar de ese fruto y venir a ser como Dios. Ahora, el mandato de Dios parecía ser como demasiado restrictivo y demasiado absurdo. ¿No le suena un poquito familiar ese tema? En donde aún en el ambiente cristiano, aún en el ambiente seguidores, ¿verdad?, de Cristo, Dios da ciertas ordenanzas y ciertas cosas que no se deben de hacer
Pero aún con todos los mandatos de Dios, hay gentes que sacan los textos, ¿verdad?, fuera de su contexto y los acomodan a su conveniencia. Y entonces empiezan a hacer el mismo tipo de excusa de que los argumentos bíblicos son demasiado restrictivos y aún demasiado absurdos. Desafortunadamente, al decidir entre las dos declaraciones contrapuestas, Eva ignoró tres principios básicos. Número uno, la razón humana no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales. Lo voy a repetir. Ponga mucha atención. Primer principio básico. La razón humana no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales. Número 2. La palabra de Dios puede parecernos ilógica y sin sentido, pero siempre es correcta y digna de confianza. ¿Está escuchando? La palabra de Dios puede parecernos ilógica y sin sentido, pero siempre es correcta y digna de confianza. Número 3. Hay cosas que no son ni malas ni incorrectas en sí, pero Dios las ha elegido como prueba de obediencia. La experiencia de Eva en el jardín del Edén no es un caso único. Hay cosas que Dios ha dejado en su palabra y que a nosotros nos parece que si las hacemos no son malas ni son incorrectas, así haciéndolas, ¿verdad?, aparentemente. Pero si Dios las ha elegido como una prueba de obediencia, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. Porque este caso de Eva en el jardín del Edén no fue único. Todos los días y en todo momento debemos decidir entre la palabra de Dios, que para muchos puede ser impopular, y los atractivos seductores de la cultura que nos rodea. Todos los días tenemos que hacer ese tipo de decisiones. Y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Muchas de las cosas que están escritas en la palabra de Dios hoy en día, en estos tiempos, no son populares, no son lo que atrae a la gente. E incluso adentro, ¿verdad?, del ambiente cristiano, hay cosas que están escritas en la palabra de Dios, pero como no son populares, optamos por ir por lo popular, que es más atractivo y seductor, y que en muchas ocasiones lo que dicta la popularidad de estas cosas es la cultura en la que nos encontramos. No hay que olvidar que nuestras decisiones tendrán consecuencias eternas. Yo quiero que ustedes lean este versículo que se encuentra en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Vamos a buscarlo allí en Eclesiastés 11, capítulo 11, versículo 9. Aquí hablando la escritura, ¿verdad?, hablándole a la juventud. Mire lo que dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Hay otras versiones que dicen, ¿verdad?, que sobre todas estas cosas, sean buenas o sean malas, Dios traerá un juicio. Eclesiastés capítulo 11 y versículo 9. Por eso que hay que recordar que nuestras decisiones tendrán consecuencias y pueden ser consecuencias eternas. Ahora, ¿en qué formas
la clara enseñanza de la Biblia entra en conflicto con los caminos del mundo que tú puedes mirar a tu alrededor. Anota por allí o deja un comentario. ¿Cuáles son las formas que nosotros vemos que la Biblia entra en conflicto con las cosas de este mundo? Pasaremos entonces al siguiente día, y ese es en el día lunes. Y en el día lunes ahí podemos ver el engaño de la serpiente. Para entenderlo vamos a leer el libro de Génesis, el capítulo 3, del versículo 1 al 7. Recuérdense que tienen que buscarlo en su Biblia, anotarlo, asegúrense, corroboren de que sí se encuentra ahí. Es muy importante. Este no es algo que solo para escuchar, sino para que ustedes también anoten en su libro de estudio esas respuestas. Leamos entonces Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 7. Mira lo que dice. Y vamos a ver qué criterio utilizó Eva para decidir entre la palabra de Dios y la palabra de la serpiente. Versículo 1 del capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3 es uno de los ejemplos más claros de la psicología de la tentación. Dios había advertido a Adán y a Eva que si comían del fruto prohibido, inexorablemente morirían. Ahí en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahora, al asumir la forma de una serpiente, Satanás utilizó varias estrategias retóricas para inducir a Eva al pecado. Porque en primer lugar, generalizó la prohibición específica de Dios y le preguntó: ¿en verdad que Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Ustedes están viendo aquí esa estrategia malévola de Satanás, en donde usa palabras parecidas para poder confundir, para poder entrar en esa conversación con Eva. Porque la pregunta que hace es: ¿en verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? O sea, o escuchándolo, suena parecido, pero es completamente lo contrario. Ahora, Eva contraargumentó que la prohibición se refería solo a ese árbol específico, porque si alguna vez comían de él o lo tocaban, morirían. Entonces, Satanás contradijo la declaración de Dios, afirmando categóricamente: ciertamente no morirán. Y finalmente, Satanás acusa a Dios de ocultarles deliberadamente a ella y a su esposo información esencial. Este engañador ahora argumenta: sino que sabe Dios que el día que comieran del fruto prohibido,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. La curiosidad de Eva la llevó al terreno encantado de Satanás. ¿Cuántas personas hoy se encuentran en una situación difícil, una situación triste, porque la curiosidad los llevó a ponerse en el terreno de Satanás? ¿Cuántas gentes están sumidas en vicios porque la curiosidad los llevó hasta allí? Y cuando Eva estaba allí, en ese terreno, ella se vio obligada a decidir entre permanecer fiel al mandato restrictivo de Dios o aceptar los seductores encantos de Satanás. ¿Cómo dudó de la palabra expresa de Dios? Ella utilizó sus principios y utilizó sus sentidos. Utilizó el método empírico, el de la observación personal, para decidir entre las dos declaraciones que en ese momento estaban en conflicto. Fíjense que primero ella vio que desde una perspectiva nutricional, el árbol era bueno para comer, era apetecible para comer. En segundo lugar, desde un punto de vista estético, vio que era agradable a los ojos. Y en tercer lugar, a partir de un análisis lógico, el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Por lo tanto, en su mente, sin duda, tenía buenas razones para hacer caso a las palabras de la serpiente y comer del árbol prohibido. Y desgraciadamente, el relato bíblico dice que esta fue la decisión que Eva tomó: desobedecer a Dios. Hay algunos que argumentan que todas las formas de conocimiento son válidas siempre y cuando retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Hay que tener mucho cuidado, porque es bien peligroso caer en el terreno de Satanás por una curiosidad. Porque la trágica experiencia de Adán y de Eva en el jardín del Edén demuestran que el conocimiento en sí puede ser muy perjudicial. O sea, que el llegar a conocer algo puede ser muy perjudicial. Hay algunas cosas que de hecho es mejor que ni siquiera las conozcamos o ni siquiera sepamos de lo que se trata. Esto nos enseña, al mirar este relato, sobre lo fácil que es racionalizar y justificar nuestras decisiones pecaminosas. Y es algo que se está poniendo muy de moda dentro del ambiente cristiano. Queremos racionalizar y justificar nuestras decisiones erróneas, incluso en contra de Dios. Es por eso que es importante que nosotros estudiemos, porque tendremos el Espíritu de Dios en nosotros y podremos rechazar y podremos hacer decisiones sabias conforme a un escrito está en la palabra de Dios. Pasemos entonces al día martes. Y en el día martes, el título en sí dice: no moriréis. Esa declaración de Génesis 3:4, no moriréis, ¿de qué formas diferentes se ha repetido esa mentira a lo largo de todos los siglos? Y nosotros la hemos visto. Muchas veces gente ha perdido la vida cuando aún se les ha advertido
de que eso es peligroso. Pero cuando a veces alguien los induce, ¿verdad?, a probar este tipo de cosas, la persona que los está induciendo le dice, no pasa nada. Tú hazlo, no pasa nada. Incluso hasta se utilizan ellos mismos como ejemplo. Dice, mira, yo lo he hecho por tanto tiempo y aquí estoy, me miras bien, no pasa nada. Esa mentira de Satanás resuena en muchas personas que no tienen el conocimiento espiritual porque no tienen la unción del Espíritu de Dios. Y entonces son agentes de Satanás que repiten las mismas palabras, no morirás. Una poderosa manifestación de esta mentira se encuentra en una creencia común de la inmortalidad del alma. Esta noción era la base de muchas religiones y filosofías antiguas. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, motivo por el cual ellos practicaban, ¿verdad?, la momificación, o sea, de momificar a los muertos, y esa arquitectura de funeraria de los sarcófagos y todo eso, y así como se puede observar también incluso en las pirámides. Porque esta teoría también se convirtió en uno de los principales pilares de la filosofía griega, esto del alma que no va a morir, que va a vivir para siempre. Y por ejemplo, en la República de Platón, allí Sócrates le pregunta a Glaucón, ¿verdad?, otro de sus filósofos, ¿no eres consciente de que nuestra alma es inmortal y nunca perece? En Fedón de Platón, Sócrates razona en un tono similar al decir que el alma es inmortal e imperecedora y nuestras almas realmente existirán en el Hades. Estos conceptos filosóficos dieron forma a gran parte de la cultura occidental e incluso al cristianismo post-apostólico. Pero eso, o sea, estas creencias se originaron mucho antes, ya en el jardín del Edén, con el mismo Satanás, que les dijo, no moriréis. O sea, en el punto central de la tentación edémica, Satanás le aseguró a Eva, ciertamente no morirán. Con esta enfática afirmación, Satanás puso su palabra por encima de la palabra de Dios. En contraste con la inmortalidad del alma, podremos mirar unos versículos que enseñan lo contrario, o sea, que contrarrestan esta mentira. Vamos a leer allí en el libro de Salmos, ¿verdad? Yo creo que ustedes lo puedan leer, el libro de Salmos. Puedan leer allí también Mateo 10:28, 1 Corintios 15, 51, 58. Apunten esos versículos, porque allí ustedes van a ver, ¿verdad? Habla de los muertos, que cuando ya el muerto, la persona que muere, sus pensamientos dejan de existir. Ahí habla, ¿verdad?, que por ejemplo, Mateo 10:28, 28, 29, habla que cuando venga la resurrección, pues unos van a resucitar para bien y otros van a resucitar para muerte, o sea, para la destrucción. Y es por eso que es bueno conocer, identificar este tipo de mentiras que aún se hablan, ¿verdad? A veces incluso se predican desde un púlpito que el alma es eterna, cuando la Biblia enseña todo lo contrario. Porque si Dios dijo que si comieran de eso iban a morir, entonces si nosotros creemos de que no van a morir las personas, que van así nada más mueren y reencarnan, como se creen por ahí, es ver ciertas creencias que reencarnan, como creen de que van a otro lugar conscientemente, ¿verdad? A estar, o sea, solo los mueven de
de dimensión, ¿verdad? De esta dimensión aquí donde estamos, y mueren y se van a otra dimensión, pero siguen conscientes con el mismo pensamiento. O sea, esta es una teoría satánica de la inmortalidad natural del alma. Y esto ha persistido incluso, ¿verdad?, en el mundo moderno. Eso lo podemos mirar en muchos libros, en muchas películas que hacen ahora, en los programas de televisión, que siguen promoviendo la idea de que cuando morimos, simplemente pasamos a otro estado consciente. Y esto es lamentable, ¿verdad? Porque este error, como les dije ya, también se proclama de muchos púlpitos cristianos. Incluso la ciencia se ha entremetido por allí. Hay una fundación en los Estados Unidos que intenta crear tecnología que, según ellos afirman, que eso va a permitir comunicarse, ¿verdad?, con los muertos, de quienes creen que todavía están vivos, pero que existen como personas postmateriales, lo que ellos le llaman en abreviación PPM, el PPM, personas postmateriales. Con este error tan extendido, no es de extrañar que este engaño desempeñe un papel crucial en los acontecimientos finales de la historia humana. Y por eso es que hay que conocer todo eso, ¿verdad? No moriréis. Ahora, ¿de qué manera esta creencia se manifiesta, ¿verdad?, esta mentira en nuestra cultura? Hay que estar alertas ahí. Y recuérdense que nosotros debemos únicamente confiar en la palabra de Dios, a pasar de lo que nos digan nuestros propios sentidos o lo que nos diga a veces nuestra lógica humana, y que no haga lógica con lo que Dios está diciendo. Y el día miércoles, el título habla de las consecuencias del pecado. Porque según, ¿verdad?, el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que tanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, ¿cuál es la consecuencia principal de pecar? Pues obviamente la muerte. Ahora, captivada por el persuasivo discurso de la serpiente, regresando a Eva, Eva no previó las graves consecuencias del curso que estaba ella siguiendo. Y es que el enemigo es así. El enemigo te lleva poco a poco. Nunca te va a enseñar las consecuencias de las decisiones, de las malas decisiones que tomes. Ustedes pueden ver ahora, por ejemplo, en los comerciales ¿verdad?, de tanto de licor como de cervezas, lo que ponen como un comercial es una persona saludable, riéndose, comiendo, tomando, en un ambiente controlado. Pero la realidad es otra. Porque ustedes se imaginan cuánto vendieran estas empresas que hacen este tipo de licores y cervezas, si tomaran en los comerciales las tomas de cuando un borracho está tirado ahí en el piso, y a veces que se hacen sus necesidades ahí dormidos, o terminan atropellados, o terminan destruyendo su familia, destruyendo a sus hijos, destruyéndose ellos mismos. Imagínense si hicieran ese tipo de comerciales y con la marca de la cerveza y a la par, sería un desastre. Nadie quisiera tomar. Pero como te lo ponen de una manera, en una fiesta, en un ambiente, todos sonriendo, incluso bien vestidos, te lo cubren, te lo maquillan de una forma que sea atractivo. Y es por eso que Eva, cuando el enemigo, o sea, la serpiente le hace esta propuesta, a ella se le hace atractivo. Eso ella empezó, ¿verdad?, a dialogar, y cuando vino a ver estaba
siguiendo el camino que la serpiente le había trazado. Y es por eso que Eva no previó las graves consecuencias del curso que estaba siguiendo. Porque en sí el acto de comer el fruto, de ese fruto prohibido, no era significativo como lo que realmente, ¿verdad? Esto representaba. Porque con ese acto de comer este fruto, era un acto de desobediencia. Eva puso fin a su lealtad hacia Dios y comenzó a ser leal a Satanás. Es por eso que Génesis 3 describe la caída de Adán y Eva y algunas de sus consecuencias de las más trágicas, porque desde una perspectiva teológica, ambos, al probar de este fruto, contrajeron teofobia. Se empezaron a temerle a Dios. Y como consecuencia de temerle, se escondieron. Antes, cuando ellos escuchaban la voz de Dios, salían y contentos y conversaban con Dios. Pero esta caída, esta desobediencia, lo llevó a tenerle miedo a Dios y a esconderse de Él. Imagínense las consecuencias inmediatas. Desde una evaluación psicosocial, se avergonzaron de sí mismos y comenzaron a acusarse mutuamente. Usted puede leer todo el capítulo 3 de Génesis, versículos 7, 9, 13, por ahí. Y desde un punto de vista físico, ahora ellos sudarían, tendrían dolor y finalmente, obviamente, se cumple lo que Dios dijo y sí, se murieron. Y desde una perspectiva ecológica, el mundo natural se empezó a degenerar. Porque ya ahora el jardín del Edén no era el lugar hermoso y agradable que solía ser. Imagínense esta fotografía o esta experiencia. Cuando ellos vieron la caída de las hojas y mirar las primeras flores que se marchitaban, que dieron los primeros signos de la decadencia. Adán y Eva posiblemente se apenaron profundamente de lo que hoy apenan los hombres que lloran a sus muertos. La muerte de las delicadas y frágiles flores fue en realidad un motivo de tristeza. Pero cuando los bellos árboles dejaron caer sus hojas, y esa escena se ha de ver, les ha de haber recordado vivamente la dura realidad de que la muerte es el destino de todo lo que tiene vida. Aunque Adán y Eva no murieron inmediatamente, en el sentido de dejar de existir, sino que en ese mismo día recibieron su sentencia de muerte. El Señor le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. De hecho, la caída tuvo trágicamente consecuencias para toda la humanidad. El apóstol Pablo explica que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Lo triste y doloroso es que así como la humanidad sufrió a lo largo de todas las edades, hoy también sufrimos las consecuencias de lo que sucedió en el jardín del Edén. Sin embargo, cuán agradecidos debemos estar, porque gracias a Jesús, hoy tenemos la esperanza de la vida eterna en un mundo donde el pecado nunca volverá a surgir. Debemos de aprender lecciones
de la experiencia trágica de Eva y de las consecuencias de nuestros actos pecaminosos si tomamos las decisiones incorrectas. Día jueves. El día jueves nos habla de la primera promesa evangélica. Y ahí es cuando nosotros leemos Génesis 3, 15 y 21, después de esa trágica caída. Dios da una seguridad. Dios da una esperanza, una promesa. Dice el versículo 15 de ahí de Génesis 3, vamos a leer del 15 en adelante. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. ¿Cuál es la esperanza que podemos encontrar en estos pasajes que hemos leído para toda la humanidad? O sea, ¿qué es lo que podemos encontrar allí entrelazado? Porque Génesis 3 describe la terrible tragedia que invadió el mundo después de la caída. Todo cambió. Y Adán y Eva pudieron ver el contraste entre lo que el mundo había sido y en lo que se había convertido ahora después de que ellos habían desobedecido. Porque en medio de su frustración y desesperación, en medio de esa incertidumbre tal vez que ellos tenían y esa pena que sentían, Dios les dio seguridad para el presente y una esperanza para el futuro. En primer lugar, Dios maldice a la serpiente con una palabra de esperanza mesiánica, porque declaró lo siguiente: pondré enemistad entre ti y la mujer. Ponerle enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, la palabra que se utiliza aquí, por eso es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Por eso es un estudio. La palabra que se utiliza aquí para enemistad en hebreo es Eva. Esta palabra implica no solo un conflicto cósmico de larga duración entre el bien y el mal, sino también, ¿verdad?, implica una repulsión personal al pecado. Y esta enemistad ha sido implantada, ¿verdad? Plantada en la naturaleza por la gracia de Dios en la mente humana. Porque por naturaleza nosotros somos seres completamente caídos. Y somos esclavos del pecado, de acuerdo con Romanos 6:20. Sin embargo, la gracia de que Cristo implanta en cada vida humana crea en nosotros enemistad contra Satanás. Es por eso que cuando aceptamos a Cristo, Él implanta eso sobrenatural en nosotros, ese repudio hacia el pecado. Y el verdadero cristiano
que recibe a Cristo como su Salvador de todo corazón, ahora no se siente bien en un ambiente en donde estamos en pecado. Es más, se nos hace repulsivo. Y esto es una señal de que sí, de verdad has aceptado a Cristo de todo corazón. Porque si has aceptado a Cristo nada más de labios y continúa viviendo la persona en una vida en donde no hay un cambio, eso claramente deja, ¿verdad? Hace saber de que no has aceptado al Señor de todo corazón. Porque no se ha sembrado esa semilla de enemistad entre el convertido que ha aceptado a Cristo y el pecado. Esa enemistad tiene que estar ahí. Y esa enemistad que ahora viene a vivir en nosotros cuando aceptamos a Cristo es un regalo divino que viene desde el Edén. Porque fue en el Edén donde se dijeron esas palabras, que se iba a poner enemistad. Es eso lo que nos permite a nosotros aceptar esa gracia salvífica de Dios. Porque sin esta gracia transformadora y ese poder renovador, la humanidad continuaría siendo cautiva de Satanás. Y la humanidad vendría a ser una sierva siempre dispuesta a cumplir las órdenes del enemigo. Pero como Dios pone esa semilla de enemistad que viene de la promesa desde el Edén, es esa enemistad la que nos hace alejarnos y nos hace repudiar el pecado. Y ahí podemos mirar entonces, ¿verdad?, que Dios utiliza un sacrificio animal para ilustrar la promesa mesiánica de cual estamos hablando, de Génesis 3:15. Cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Recuérdense que no es lo mismo como nosotros estamos acostumbrados a mirar las cosas morir. Tanto animales, plantas, seres humanos, morir. Adán y Eva no habían tenido esta experiencia. Y ahora ellos tienen que sacrificar, ¿verdad? Para llevar sacrificios hacia Dios, tienen que matar un corderito inocente, un animal inocente. Ese animalito que prefiguraba la muerte de Cristo Jesús inocente por nosotros ahí en esa cruz. Y yo me imagino, y ustedes pueden pensar, hermanos, también pueden imaginarse cómo habrá sido la primera vez que Adán tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar. Y esa vida la tenía que tomar para entregar su ofrenda por el pecado. ¿Cómo habrá sido esa primera vez cuando Adán tuvo que estar en presencia de la muerte? Al contemplar a la víctima ensangrentada en medio de las contorsiones de su agonía, y allí se le indujo, ¿verdad?, a observar por fe esa promesa del Hijo de Dios. Porque al Hijo de Dios es el que prefiguraba a esa víctima que tenía que morir. Y así moriría Cristo Jesús en favor de toda la humanidad. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y también leeremos Hebreos 9, versículo 28. 2 Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 9, 28 dice: si también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos los que le esperan. Estos textos nos enseñan todo lo que se reveló por primera vez en el Edén. Esa esperanza, ese evangelio de salvación que se dio en esa forma de ese animalito que tuvo que morir para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva. Porque Adán y Eva abandonaron el jardín del Edén sabiendo que finalmente también iban a morir. Pero lo que representa aquí, de que cuando ellos se marcharon de el Edén, no se marcharon desnudos ni con las hojas de higuera que ellos mismos se habían hecho. Esas hojas que representan lo que el hombre a veces quiere hacer por sí mismo para poder cubrir su pecado. Fue Dios mismo el que les hizo túnicas de pieles y hasta los vistió según Génesis 3:21. Esto simboliza la justicia protectora de Cristo. Es por eso que incluso antes, ¿verdad? Desde el mismo comienzo, en el mismo Edén, el evangelio les fue revelado. Ese evangelio que abarca a toda la humanidad. Ese evangelio que abarca a toda la humanidad. En años recientes se ha realizado estudios sobre lo que se denomina una experiencia cercana a la muerte o el SM. Resulta que la gente muere por cuanto su corazón deja de latir y deja de respirar. Sin embargo, después de un tiempo, estas personas han vuelto a la vida y regresan con historias fantásticas de haber flotado en otro plano de existencia e incluso encontrarse con un ser de luz. Yo no sé si usted ha escuchado esas experiencias, donde la gente ha muerto y de repente reviven y vienen contando esas historias. Que miraron una luz grande, que miraron un túnel, que miraron a un ser iluminado. Y hay algunos, ¿verdad?, que incluso hablan de encuentros con parientes fallecidos. Gente que había muerto ya hace mucho tiempo. Y muchas personas, incluso cristianas, que tal vez no comprenden la verdad sobre la muerte, creen que estas historias son una prueba más de la inmortalidad del alma, de la mentira de Satanás, de no moriréis. Sin embargo, y esta debería ser una advertencia más clara de lo que anda algo mal, porque todas las personas que tienen este tipo de experiencias afirman que los seres espirituales que conocieron durante este estado de muerte, este SM, ¿verdad?, les dieron palabras reconfortables, les dieron declaraciones agradables sobre el amor, la paz, la bondad. Pero hay algo que predomina entre todos ellos, que no escucharon nada sobre la salvación en Cristo, nada sobre el pecado, nada sobre el juicio, o sea, la palabra de Dios completamente ignorada. Es interesante, ¿verdad?, que mientras ellos probaban el más allá, que no debieran haber recibido al menos una pizca de las enseñanzas cristianas más básicas. Sin embargo, lo que se les enseña suena principalmente a dogma de la nueva era. Y esto es lo que podría explicar porque en muchos casos estas personas regresan ahora a la vida y regresan menos inclinados a creer en el cristianismo, a creer en la salvación a través de Cristo.
Porque ninguno de los cristianos, ¿verdad?, que convencidos de que sus estados era un anticipo del cielo cristiano. O sea, ninguna de estas personas recibió ni siquiera algo de lo que enseña la teología cristiana mientras estuvieron en ese estado. Pero sí reciben una gran dosis de sentimentalismo de la nueva era. La respuesta es que los engaños, el mismo engaño que le fue presentado a Eva en el Edén, también es la misma mentira que Satanás sigue proclamando todo este tiempo. Hay una sola cosa que es segura y en cual creer, y es en la Escritura inspirada por Dios. Mientras los tiempos se van acercando al tiempo del fin, se empezarán a mirar cosas sobrenaturales que tal vez van a ser atractivas a la vista y a la lógica humana, que van a ir en contra de la lógica de Dios. Pero gracias al Señor que tenemos su palabra para poder estudiar como lo hemos hecho al llegar a este final de este programa. Agradezco una vez más porque se han quedado hasta el final. Un saludo para nuestro hermano Mario. Dejó un comentario. Parece que él nos ve desde El Salvador, en la ciudad de Soyapango. Conocí Soyapango hace muchos años. No sé cómo se encuentra ahora Soyapango, ha de haber cambiado mucho. Pero un saludo y bendiciones y un abrazo hasta allí donde se encuentra. A usted, hermano Mario, y a su familia. Gracias por continuar viéndonos, y así a muchos otros que se han suscrito, que continúan compartiendo estas lecciones, estos estudios con aquellas otras personas. Que el Señor les bendiga mucho. Cuídense. Recuérdense que tenemos una cita la próxima semana. Si Cristo no ha regresado y si Él lo permite, nos veremos aquí. Estaremos aquí nuevamente. Pero mientras tanto, si usted dice que ama a Dios, empiece amando a su prójimo. Bendiciones, saludos y hasta la próxima.